si el presidente Gustavo Petro, que ya la mayoría tenemos nuestras dudas, fuese respetuoso de la institucionalidad por las cosas que él ya nos ha manifestado, él sería respetuoso de la Constitución. La Constitución establece nuevamente que el presidente se puede posesionar ante el Congreso y que el Congreso puede determinar si sesiona en otra parte distinta al Capitolio. Si es respetuoso de la ley, no solamente respetaría la autonomía del Congreso a través de la ley quinta de poder determinar si quiere sesionar en otro lado, sino la decisión del Congreso de hacerlo. Y si el Congreso lo decide, el presidente debería dejar a un lado cualquier barrera para que el Congreso pueda digamos que ejecutar ese deseo de poder asistir a la y no solamente un deseo, es una responsabilidad de llevar la representación de los ciudadanos a la posesión del presidente. Un saludo muy especial para toda nuestra audiencia aquí en Ikeo.com. Hoy me encuentro acá con Carol Borda, ella es representante a la Cámara por Bogotá. Muchísimas gracias por estar acá, Carol. A ti, muchísimas gracias aquí en Ikeo y pues a los espectadores, gracias por este espacio. Y bueno, hoy se anunció la decisión del Senado de aprobar la proposición para permitirle al presidente electo Abelardo de la Espriella que se posesione por fuera de Bogotá, muy posiblemente en una guarnición militar. Ahora esta proposición pasa a la Cámara de Representantes, donde estás tú también liderando este debate. ¿Cómo ves los apoyos para que esta proposición sea aprobada también en la Cámara? Yo no quiero hacer afirmaciones irresponsables, pero yo noto un apoyo general. Cuando hice la presentación de la proposición, varios congresistas acompañaron esta proposición con su firma. Encontramos congresistas del Centro Democrático, del Partido Liberal, del Partido de la U, del Conservador, incluso las curules de paz. Debo de aceptar que esas me sorprendieron porque sé que muchas de ellas hicieron un proceso con Iván Cepeda hasta el final, pero decidieron acompañar primero al gobierno de Abelardo de la Espriella y muchos de ellos me acompañaron con la firma. Entonces, por supuesto, no encontré el apoyo de varios de la Alianza Verde ni del Pacto Histórico, por supuesto, ellos tienen su propia agenda para ese momento. Pero la generalidad de los partidos, no sé si ya mencioné Cambio Radical, creemos, por supuesto, que fue con quienes iniciamos este trabajo, incluso desde el inicio de campaña con Abelardo, acompañaron esta proposición con su firma y el hecho de que se haya aprobado en Senado creo que da un mensaje muy importante para poder también tener esa capacidad de realizarlo también en Cámara. Esta proposición ha sido muy debatida, la propuesta de la Espriella de posesionarse por fuera de Bogotá. La Constitución además establece que el presidente electo debe posesionarse frente al Congreso. ¿Cuál es la propuesta aquí? Digamos, si finalmente se aprueba esa proposición, ¿todo el Congreso debería trasladarse a otro lugar? ¿Lo piensan hacer virtual? ¿Solo se trasladaría a una parte del Congreso? ¿Cómo lo han pensado logísticamente? Digamos que la Constitución en el artículo 192 establece que la posesión es ante el Congreso, pero de ninguna manera establece de manera explícita, taxativa, que tiene que ser frente a la sede física. El Congreso son las personas, no el edificio como tal, son los congresistas. Por esa razón no existe un impedimento y además la misma Constitución, pero también el reglamento interno del Congreso, la ley quinta, establece que si la Cámara y el Senado deciden realizar una sesión extraordinaria por fuera del Capitolio Nacional, lo pueden realizar. Y ya vimos la aprobación de Senado, es evidente que de Cámara también. Me genera la duda de si los congresistas del Pacto Histórico van a asistir. Para mí es casi que evidente que no, y más porque Iván Cepeda hizo su anuncio de que él iba a hacer como una especie de posesión paralela o algo así, es lo que quiere dar ese mensaje de desobediencia civil, pese a que recibió su curul en el Senado, pues dudo que muchos de ellos vayan a asistir, pero la Constitución tampoco establece cuántos, mientras esté, diría yo, que el quórum suficiente para poder realizar este proceso de posesión del presidente, y también dice, si quiere lo puede hacer si no se puede cumplir con este requisito, puede hacerlo ante magistrados de altas cortes y si no, ante 2 testigos. Que si es lo ideal, no creo que sea tampoco la intención del presidente y aún del Congreso. Yo creo que muchos de ellos van a querer ir y acompañarlo. ¿Por qué ha sido polémico y por qué ha sido difícil? Pues porque llevamos una tradición histórica de centralismo en el gobierno y por eso hay tantos obstáculos, tantas barreras, porque el gobierno nunca se ha pensado gobernar desde el territorio y eso es lo nuevo y eso es lo que le gusta incluso a muchos representantes del Cauca que no hacen parte del partido de Abelardo, pero el solo hecho de que tuviera en cuenta su territorio para llegar con toda la institucionalidad
pues les encantó y nos acompañaron con la firma. Entonces, es un mensaje importante de centralización y muy importante que se dio en Senado de apoyo a la fuerza pública. Y ahí es donde creo que también va a estar el meollo del asunto en la Cámara de Representantes. Sobre este mensaje de apoyo a la fuerza pública, que además también es un simbolismo muy grande de toda la propuesta de seguridad que va a traer el gobierno de las Priella, también hay algunas críticas. Por ejemplo, la congresista Jennifer Pedraza radicó una proposición en la que ella busca que, bueno, entonces, si se llega a hacer la posesión por fuera de Bogotá, que se haga ante una institución de carácter civil y no militar, porque de hacerlo, eso podría significar una politización de las fuerzas militares. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que la tradición histórica de la fuerza pública en los últimos años ha demostrado que quienes han sido abandonados ha sido precisamente la fuerza pública. Pese a distintos gobiernos, no solamente Gustavo Petro, que en Gustavo Petro vimos como lo peor que pudo haber vivido la fuerza pública, pero no viene de él, y también de una sociedad que ha buscado dañar la imagen de la fuerza pública. Necesitamos volverlos a honrar, necesitamos mostrar que estamos en un espacio de acompañamiento a miles de muertos que ha entregado la fuerza pública y nadie los ha reconocido, personas que han entregado su vida por otros desconocidos que nadie conoce y que han dado todo por la defensa de nuestro país. Y eso es algo que casi no se habla. La tradición ha sido más bien de rechazo, de humillación, y lo vimos en estos últimos 4 años. Más bien creo que es positivo hacerlo. Ahora, como congresista, yo me siento mucho más segura teniendo una posición en el departamento del Cauca al interior de la guarnición que por fuera de ella. Garantizar la seguridad por fuera de la guarnición creo que podría ser un poco más difícil de lo que ya es hacerlo al interior de la guarnición. No hay mejor lugar para una congresista de acompañar al presidente en ese departamento que ha sido tan golpeado como la violencia, como en el lugar de una guarnición. Entonces a mí me parece buenísimo, no solamente para honrar a la fuerza pública, sino también por la propia seguridad de los congresistas. Justamente el Cauca, pues uno de los departamentos más golpeados por la violencia y por la presencia de grupos armados. Pues también es claro que el presidente quiere dar un mensaje, ¿no?, en este sentido. Pero volviendo un poco al tema de la logística, digamos presupuestalmente, ya vimos que, bueno, si se hace en el Cauca, esto requiere también una logística de transporte, de seguridad, de todo, generar un bloque de seguridad, una estrategia de seguridad que permita que todo se desarrolle con tranquilidad. Presupuestalmente, ¿esto cómo se ha pensado? ¿O esto se discute después en el Congreso, en los debates y demás? Creo que los detalles logísticos en cuanto a la posesión en general, pues le corresponde tanto al presidente como a sus voceros dar información de ello. Lo que le corresponde al Congreso es establecer sobre su propio traslado, y el Congreso ya tiene mecanismos y presupuestos establecidos para el transporte de los congresistas a otros lugares. Y quienes conocen la dinámica del Congreso, por ejemplo, representantes, senadores, saben que semana a semana el Congreso les garantiza su trayecto al territorio. Entonces, este es el debate que realmente compete a los congresistas y se puede garantizar. Digamos que no es una gran barrera alrededor de toda esta discusión que los congresistas puedan transportarse al respecto. Otros detalles que puede ser como, bueno, cómo se hace si el presidente Petro está hasta el 6 y la guarnición, la fuerza pública, todo el tema, esos son debates que le corresponde, más que debates son, digamos, asuntos logísticos que tiene que resolver el DAPRE. Ahora, si el presidente Gustavo Petro, que ya la mayoría tenemos nuestras dudas, fuese respetuoso de la institucionalidad por las cosas que él ya nos ha manifestado, él sería respetuoso de la Constitución. La Constitución establece nuevamente que el presidente se puede posesionar ante el Congreso y que el Congreso puede determinar si sesiona en otra parte distinta al Capitolio. Si es respetuoso de la ley, no solamente respetaría la autonomía del Congreso a través de la ley quinta de poder determinar si quiere sesionar en otro lado, sino la decisión del Congreso de hacerlo. Y si el Congreso lo decide, el presidente debería dejar a un lado cualquier barrera para que el Congreso pueda, digamos que ejecutar ese deseo de poder asistir a la y no solamente un deseo, es una responsabilidad de llevar la representación de los ciudadanos a la posesión del presidente. Entonces, en ese sentido, son discusiones que la institucionalidad saliente como la entrante tienen que garantizar. Y bueno, ya saliéndonos un poco del tema de la posesión presidencial,
también quisiera hablar un poco sobre los proyectos que tú vas a impulsar, teniendo en cuenta que el Movimiento Salvación Nacional pues es un movimiento muy joven, es la primera vez que llegan al Congreso y tú fuiste la única representante de este movimiento que quedó en Bogotá. ¿Cuál va a ser tu agenda legislativa durante este periodo? Tenemos varias iniciativas, creo que estar en la comisión primera me permite defender mis causas y dar otras que son importantes para el país luego de esta herencia que nos deja Gustavo Petro. Una de las principales proyectos que queremos llevar es la derogación de la paz total, que si no lo presentamos nosotros es obvio que va a ser un proyecto o del gobierno o de cualquier otro congresista, no importa, ahí vamos a estar para apoyarlo y para hacer que se derogue la paz total. También tenemos otras iniciativas a favor de la vida. Tenemos la Ruta por la Vida. No sé si este nombre sea conocido porque en el Consejo de Bogotá hubo un proyecto de acuerdo que se llamó la Ruta por la Vida de la concejal Clara Lucía Sandoval. Vamos a llevarlo al Congreso de la República. Vamos a llevar este debate de la Ruta por la Vida al Congreso de la República. ¿Para qué? Para garantizar la protección del que está en el vientre y que la mujer realmente tenga la información completa para tomar decisiones de si aborta o no. El Estado tiene que primero garantizar la vida antes que garantizar la muerte, y qué bueno que entre la información completa esté, que la mujer pueda escuchar el latido de su bebé antes de tomar una decisión. Por otro lado, también hay otras banderas un poco de lo que yo represento, que es prohibir los tratamientos transexuales en niños. Es un debate que vamos a dar en comisión primera. Prohibir la participación de hombres transexuales en deportes femeninos. Eso es algo que vamos a dar la discusión también. Ya revisaremos la comisión. Tenemos también, pues en este ejercicio de libertad económica, pero también de acompañamiento a la maternidad, eliminar el IVA en pañales. Lastimosamente hoy tener familia en Colombia se castiga con impuestos y esta va a ser una de las medidas que vamos a implementar. Otro que tenemos es evitar la designación de los congresistas a un mes antes del nuevo periodo legislativo, del nuevo cuatrenio legislativo. No sé si has visto en el panorama, en la agenda pública, que hace poco fue polémico, que alrededor de 15 congresistas se posesionaron 20 días antes de este 20 de julio. No trabajaron, pero recibieron el salario. ¿Por qué? Porque los congresistas que estaban antes renunciaron y por eso pudieron entrar los otros cobrando el salario, y eso nos costó un dinero muy importante al Estado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que un mes antes no se pueda posesionar ningún congresista que no haya trabajado, digamos, antes de un nuevo cuatrenio legislativo. También, bueno, tengo otros dos que están ahí, se están ahí cocinando, entonces todavía no los voy a tocar. El bono escolar, que en su momento lideró Paloma Valencia, también lo vamos a llevar, se va a llamar Becas por la Patria. Apoyo al sector minero energético. Esto implica poder nuevamente quitarle las barreras a la exploración y a la explotación del uso del suelo. ¿Y cuál otra propuesta les vamos a llevar al Congreso? Proteger el derecho a la objeción de conciencia. Y los otros dos que tengo, todavía los estoy cocinando, pero después les contaré porque son bien interesantes.